Saludos amigos, este es un video tutorial por medio del cual aprenderemos un poco de programación en Android. Android es el sistema operativo que realmente se está tomando el mundo. Hoy por hoy lo podemos encontrar casi que a diario en cada una de las cosas que hacemos. Se ha convertido en el Windows del siglo XXI. Android es nuestro sistema operativo ideal para tablet, para smartphone. Realmente se ha tomado en estos momentos el mercado, ha sido un éxito total y sin duda lo seguirá siendo. Personalmente era uno de los que no quería Android en el pasado, no me convencía, prefería seguir la línea de Windows que tradicionalmente la he manejado, pero poco a poco me he dejado enganchar por este sistema de Android y realmente he llegado a convencerme de su calidad y comparto ahora el éxito de Google. Mucho más aún cuando me he orientado más a ello y creo que debo de tener hoy por hoy el conocimiento necesario para compartir un poco de ello con ustedes. En este primer video tutorial aprenderemos acerca de Android Studio. Android Studio fue lanzado por Google en mayo pasado, en el 2013. Recientemente ha sacado su versión 0.2, aún estamos en una beta, probando un poco, viendo a ver qué podemos mejorar. Se trata de un nivel de Eclipse con el que normalmente todos los programadores en algún momento nos hemos topado en Java, y que gracias a un poco de interfaz gráfica y a sus excelentes emuladores hace ver fácil programar en Android. Lo primero que haremos será aprender cómo descargar Android Studio. Para ello ingresaremos a la página que pueden ver acá en este video, o que igual encontrarán en este post en mi blog, elmaestroperez.blogspot.com. Lo primero que realizaremos es entonces descargar Android Studio en la versión 0.2 para Windows. Acá nos orientaremos todo en Windows, ya que es el sistema operativo que prefiero trabajar. He probado esta instalación tanto en Windows 7 como en Windows 8 y todo funciona a la perfección. Aceptaremos obviamente los términos de condiciones, obviamente saquen su rato para leerlo y que no se convierta en la mayor mentira del internet. Descargamos el programa, iniciará la descarga de 378 megas aproximadamente, descarga rápido acá en este equipo, pero no vamos a gastar tiempo en ello. Simplemente al final de descargar nos vamos con la opción de siguiente, que no entraría a profundizar porque se supone que si estás viendo este video tutorial debes de saber eso. Posteriormente instalaremos el JDK de Java. Vamos a buscar la versión más reciente para cada sistema que trabajemos. Les recomiendo simplemente entramos a Google y buscamos el JDK, o vamos directamente a la página de Oracle para descargarlo. Una vez allí recuerden aceptar los términos de la licencia, puesto que si no, no podrán descargarlo, y tendremos la opción para Windows 32 y Windows 64 bytes. Escogemos el que queremos e inmediatamente comenzará la descarga. Una vez terminada la descarga también procederemos a la instalación, la cual también es demasiado sencilla y consta de un siguiente. Finalmente, como nos lo dice la misma página de Android, deberemos de entrar y agregar la variable de entorno con el Java Home para que no tengamos ningún problema. Para ello nos vamos a inicio. En Windows 7 tendremos la opción de darle propiedades en equipo. Allí encontraremos la configuración avanzada del sistema y nos iremos a variables de entorno en la opción de opciones avanzadas. Allí sencillamente diremos nueva en variables del sistema y agregaremos el Java Home, que ya lo debo tener por acá agregado. En caso contrario pues no les funcionará y les sacará error. Deben de colocar en valor la ruta donde se va a quedar instalado el JDK. Posteriormente ya podremos ingresar a nuestro
Android. Acá lo tengo abierto, vamos a cerrarlo y vamos a iniciar un nuevo proyecto. Buscamos el Android Studio en nuestros programas y damos clic para arrancarlo. Acá nos está cargando, es bastante rápido, entonces no tendremos mayor problema. Vamos entonces ahora a crear un proyecto desde cero. Si vemos esta pantalla que nos saldrá a continuación, es porque acá nos está cargando el proyecto que actualmente estoy desarrollando. Vamos a cancelarlo y normalmente saldremos en esta pantalla de inicio sin los proyectos recientes, obviamente. Vamos a crear un proyecto, lo vamos a llamar Por Antioquia, será una aplicación turística. Con esta aplicación turística me encuentro como finalista en estos momentos en un proyecto de Intel y el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Básicamente vamos a aprender cómo he desarrollado esa aplicación desde cero, y eso sin duda les podrá dar el conocimiento de cómo desarrollar una aplicación partiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado de una aplicación profesional. Haremos entonces un nuevo proyecto y allí colocamos el nombre de la aplicación. Vamos a colocarle clase 1, colocamos donde queremos direccionarlo y obviamente la localización, y vamos a escoger la opción más antigua a la que queremos brindar soporte con nuestra aplicación. Vamos a dejarla por defecto del Android 2.1. Si queremos escoger un icono para nuestra aplicación, dejamos esta opción activada, y si queremos iniciar con una actividad que sería nuestra primera pantalla, dejamos esta opción igualmente activada y damos clic en siguiente. Acá nos está diciendo que como queremos nuestro icono, ponemos la opción de imagen, empleado o un texto. Vamos a escoger una imagen que previamente ya la he cargado acá en mi sistema. Vamos a ir acá a la carpeta donde tengo el icono ya creado y vamos a ver cómo nos muestra el predeterminado del icono que ya he creado anteriormente. Igualmente podemos escoger un fondo donde nos dará la opción de una paleta de colores bastante amplia y damos clic en siguiente. Luego vamos a escoger si vamos a trabajar una pantalla en blanco, un full screen, un master. Vamos a iniciar con una pantalla en blanco y damos clic en siguiente. Acá podremos cambiar el nombre de lo que sería nuestra pantalla inicial, por así decirlo, y si queremos algún tipo de navegación especial, por ahora lo dejaremos en blanco y damos clic en finalizar. Posteriormente el Android comenzará a generar todos los archivos del proyecto. Este proceso puede llegar a tardar entre 1 y 5 minutos según qué tan buen equipo tengas, y si eso no es la primera vez que estás ejecutando el Android Studio, la primera vez siempre tarda un poco más. Acá yo estoy trabajando con la versión 0.2.8, que es la última actualización que tiene el Android Studio. Les recomiendo trabajar con la misma para que podamos entendernos durante este video tutorial. Acá tendremos simplemente los consejos del día. Simplemente sabemos que lo normal es cerrarlo. Tendremos la opción por Help de actualizarnos a nuestra última versión. Para eso damos la opción de buscar actualizaciones para que estemos trabajando con la última versión, que sería la 0.2.8, ya que desde el sitio creo que les está descargando la 0.2.2. Vamos a iniciar con nuestro tradicional Hola Mundo, que nos lo trae por defecto acá en Android. Vemos como el icono nos aparece y nos aparece el nombre del proyecto, que es clase 1. El Android pues va a estar compuesto de un proyecto, nuestro proyecto, donde tendremos una carpeta que es clase 1 project, donde allí encontraremos todo lo necesario para trabajar. Nuestra pantalla la vamos a encontrar en Layout, donde tendremos el Activity Main, que es la pantalla inicial con la que estamos trabajando. Como pueden ver, tenemos la opción de diseño o tenemos la opción de código. Todo pues perfectamente trabajable. Podemos emular en qué Android queremos trabajar, en qué versión
de hardware. Por ejemplo, yo acá quiero trabajar con un Nexus 4 de 4.7 pulgadas, o podemos cambiarlo a un Nexus 10 o el que queramos de 10 pulgadas, que sería más estilo tablet, o podemos ir viendo cómo se va desarrollando nuestro proyecto en diferentes pantallas, ¿cierto? La de 10 que la tenemos por defecto, 3.1, 4, 4.7, 7, 4.7. Yo recomiendo mucho trabajar con la 4.7, puesto que es la más popular en el mercado. Sin embargo, tienes que tener presente que se te puede estar dando la opción de mirar todo para que estés seguro cómo está quedando. Acá tenemos entonces un inicial pues, de nuestra primera aplicación. En el segundo video aprenderemos cómo cambiar el fondo, cómo cambiar el tamaño de la letra, cómo introducir una imagen, cómo introducir un botón, y le iremos dando forma a nuestro proyecto. Nos vemos entonces para el segundo video, y recuerden que todos los links los encontrarán en mi blog, elmaestroperez.blogspot.com. Les habló el ingeniero informático Damián Pérez, conocido en las redes sociales como Maestro Pérez, y en el bajo mundo del activismo como Master.